Shakespeare, para producir Macbeth, cargó su calderón de elementos políticos, históricos y mágicos, quizá pasándose con estos últimos, puesto que por los próximos 400 años continuaría maldiciendo quienes osaran representar a su obra y nombrar a su protagonista bajo los techos de un teatro. Macbeth, aquel regicida que cometió crímenes atroces en pos de una profecía que no estaba destinada a durar. Se recomienda no escuchar este episodio en un teatro. Mi nombre es Ana y esto es Crónicas del Cosmolibros, un podcast donde hablo del vasto universo literario, sus escritores y sus lectores. Durante una tarde tempestuosa, 3 brujas se encuentran en un páramo con Macbeth y Banquo, generales del ejército del rey Duncan. Cada una tiene una forma de saludar a Macbeth. La primera lo llama Señor de Glamis, la segunda Señor de Cawdor y la tercera Rey de Escocia. Para aquel momento solo el primer saludo era cierto, los otros 2 se escapaban del presente de Macbeth, pero profetizaban su porvenir. Banquo también fue foco de los vaticinios de las brujas. Estas proclamaron que Banquo jamás llegaría al trono, pero que sí sería padre de reyes. Tras esta perorata profética, las brujas se deshicieron en el aire, dejando a ambos hombres presas de la incertidumbre. No mucho después de este sobrenatural encuentro, Macbeth se entera de su nuevo título como señor de Cawdor a causa de la muerte de su ahora predecesor. Esta revelación lo deja perplejo y corre a avisar a su esposa, Lady Macbeth, sobre su nuevo título y las profecías de las brujas. Lady Macbeth, al escucharlo, sedienta de poder, incita a Macbeth a asesinar a Duncan, crimen que Macbeth comete. Los hijos de Duncan, Malcolm y Donalbain, al descubrir el regicidio, huyen de Escocia para resguardarse de la acusación de asesinato. La culpa por el crimen no tarda en pesarle a Macbeth, que de igual forma manda matar a Banquo y a su hijo Fleance, por miedo a que le sacaran su nuevo lugar en el trono. Banquo es asesinado con éxito, pero Fleance logra escapar. Esa misma noche del asesinato, el miedo, la culpa y la paranoia que corroen a Macbeth se manifiestan, cuando durante un banquete el fantasma de Banquo se presenta ante él, sentándose en el lugar del rey. Macbeth, ante esta aparición, se desborda y protagoniza un episodio de enajenamiento ante todos sus invitados, levantando sospechas sobre su honestidad. Macduff, noble de Escocia y quien ya sospechaba de la verdadera naturaleza asesina del nuevo monarca, parte a Inglaterra en busca de Malcolm para que luche por su legítimo lugar en el trono, iniciando así una guerra contra Macbeth. Macbeth concurre entonces a las brujas para averiguar si su destino seguía siendo fiel a su voluntad, pero las sombras que las hechiceras conjuran le muestran un cruento porvenir. La sombra de un niño cubierto en sangre le dice que nadie nacido de mujer podrá hacerle daño, y a continuación Macbeth atestigua los contornos de una procesión de 8 reyes seguidos por Banquo. Posterior a su visita a las brujas, Macbeth se entera de la insubordinación de Macduff y manda a matar a su familia para traerlo de regreso. Pero a estas alturas, su psicosis en torno al entramado de su propia autoría se hace con su retorcida mente ya al borde del colapso. Al mismo tiempo, Lady Macbeth, presa del sonambulismo, se pasea dormida por su castillo, retorciendo frenéticamente sus manos limpias que cree manchadas en sangre. Invadida por la culpa, toma su vida fuera de escena. Es entonces, entre toda esta besaña, cuando el asalto a Macbeth de parte del ejército de Malcolm comienza. Macduff se enfrenta a Macbeth, quien le dice que se ahorre las molestias, que ningún hombre nacido de mujer podrá matarlo. A lo que Macduff le responde que fue arrancado del vientre de su madre muerta, decapitando a su paso a Macbeth.
La obra culmina con Malcolm ascendiendo al trono y dando fin a la perversidad y a la sed de poder de sus corruptos predecesores. Shakespeare enarboló Macbeth alrededor del 1606. Sin embargo, no habría documentos que dieran cuenta de la representación de la obra hasta 1611, bajo la letra del doctor y astrólogo Simon Forman, quien habría dado una descripción de la obra tal y como él la vio, con algunas diferencias con la que hoy conocemos, puesto que la del presente fue recogida de diferentes guiones y apuntes teatrales de los actores que la interpretaron en una época en la que la composición dramática colectiva era habitual. Se cree que la obra pudo haber sido compuesta a petición del rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, para ser representada durante la visita del rey Cristian IV de Dinamarca, cuando visitó Londres en 1606. Jacobo, habiendo antes patrocinado la compañía de teatro de Shakespeare, encomendó tal tarea al dramaturgo, quien se valió de eventos tanto contemporáneos a él como los pasados de las tierras natales de Jacobo, Escocia. Tenía bastante material con el que trabajar, empezando con que los tiempos de Jacobo jamás fueron pacíficos. Thomas Pelletier, un comentarista francés, analizando la situación política, describió a Inglaterra como un teatro pletórico en tragedias sangrientas que uno podría esperar en un estado completamente desordenado y devastado. La preocupación en torno a la sucesión monárquica antes del ascenso de Jacobo era considerable, puesto que su antecesora Isabel I no había dejado herederos que pudieran ocupar el trono inglés. Fue entonces cuando Jacobo, rey de Escocia, se hizo con él mismo. Jacobo, ya desde sus días dentro del vientre materno, había sido constantemente víctima de un sinfín de atentados a su vida. Poco antes de nacer, su madre María I de Escocia se vio envuelta en un violento altercado en torno a su amante Riccio, quien se ocultó detrás de ella cuando un grupo de rebeldes intentó asesinarlo. Los hombres apuntaron sus cañones hacia María y amenazaron con matarlos a ambos, pero luego de aquel forcejeo solo Riccio perdió la vida. Jacobo, algunos meses después de haber nacido, sobrevivió al asesinato de su padre Enrique Estuardo, crimen por el cual su madre fue culpada para luego ser defenestrada del trono, convirtiendo a Jacobo en rey de Escocia en 1567, con apenas un año de edad. En 1600 se volvió a atentar contra su vida por causas sospechosas, y en 1603, luego de su ascenso al trono inglés, la situación se agravó tras una serie de conspiraciones religiosas, cuando el católico Guy Fawkes fue hallado en los sótanos del Palacio de Westminster listo para borrarlo todo con Jacobo I y su familia ahí dentro. Todas estas tentativas regicidas proveyeron a Shakespeare de la inspiración necesaria para componer Macbeth, por más peligroso que fuera tratar tales temas, así como lo había comprobado tiempo antes cuando por la misma trama una de sus obras fue baneada. Además de estos eventos de su presente, Shakespeare se basó en la historia de Escocia, claro que entremezclada con leyendas que al momento podían ser tomadas como reales. Fue entonces cuando adoptó la historia del personaje histórico Macbeth de Escocia, quien gobernó el Reino del Alba entre los años 1040 y 1057. Canónicamente, Macbeth alcanzó el trono luego de asesinar a su antecesor y primo Duncan I, aunque tal tentativa de poder no era algo del otro mundo. De hecho, en la Escocia del siglo XI era una ocurrencia común el regicidio. Macbeth reinó sobre ese trono eternamente robado por 17 años, hasta que Malcolm, hijo de Duncan I, lo hirió de muerte cuando regresó del exilio para hacerse con el trono. Tal historia no llegó así como te la conté a Shakespeare, sino que lo hizo completamente redimensionada y mitificada, luego de haber pasado por plena Edad Media, donde lo sobrenatural era regla. Las que hoy se conocen como las fuentes oficiales en las que Shakespeare se basó fueron las Crónicas del Mundo e Historia Escocesa de Andrew Wintown de 1406, la Historia de Escocia de Boecio de 1527 y las Crónicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda de Raphael Holinshed de 1577. De todas formas, antes de hacer aparición en estos trabajos, se tiene registro de una de las primeras menciones de Macbeth en la obra de John de Forum, eclesiástico escocés.
Este alude al asesinato de Duncan y, según sus palabras, a sus malvados regicidas encabezados por Macbeth. Más tarde, el considerado padre del mito de Macbeth, Andrew Wyntoun, publicó sus crónicas poéticas en torno a la figura del rey. Wyntoun, amante de lo sobrenatural, no pudo evitar mezclar con la historia dos de las leyendas corrientes sobre Macbeth. La primera describe a Macbeth como un ser de las tinieblas, hijo de una bruja y un demonio que le prometió a su madre la inmunidad de Macbeth, ante todo aquel nacido de mujer. El niño es cuidado por su tío Duncan, y apenas crece se hunde en sus orígenes diabólicos, matando a su benefactor, casándose con su viuda y tomando la corona. Según la segunda tradición, Macbeth es empujado a cometer regicidio luego de un sueño profético. Wyntoun, luego de tomar estas dos historias, agrega la suya propia a las hermanas sobrenaturales, hijas de la mitología nórdica, quienes profetizan el ascenso y la caída de Macbeth, anillos mágicos y perros etéreos. Cuando la Edad Media mengua en la Edad Moderna, Boyce revive la historia de Macbeth nombrando además al mítico personaje de Banquo, a quien Macbeth mata como consecuencia del recelo a su supuesta paternidad de reyes. Banquo aparecía en la historia de Escocia como un personaje pseudo-histórico. No se tienen registros reales de su existencia, pero sí se estimó por mucho tiempo que había sido ancestro de los Estuardo, la misma dinastía de Jacobo I. Es por eso que en la obra figura como padre de reyes, aunque jamás se aclara por qué. Era una referencia para los entendidos de la época. Boyce también refiere en sus crónicas a las profecías de las brujas en torno a Macbeth y Banquo, a una temprana versión de Lady Macbeth, a la fuga de Fleance y a las peripecias por las que pasa Macduff. Es acá de donde Shakespeare copia varios elementos. Más tarde, Holinshed retrata la misma historia en sus crónicas, pero esta vez pone a Banquo entre las mentes del crimen en torno a Duncan. Son él, Macbeth y Lady Macbeth quienes llevan a cabo el cometido luego de haber escuchado las profecías de las brujas, las cuales pintaban a Macbeth como rey y a Banquo como padre de reyes. 10 años más tarde, Macbeth, presa de la desconfianza, manda a matar a Banquo y a su hijo, pero una vez más, Fleance escapa. Las crónicas culminan como siempre, con la derrota de Macbeth a manos de Macduff y el ascenso de Malcolm. Luego de hacerse con estas versiones, Shakespeare cambió los 17 años de la historia original por un par de semanas turbulentas, y expió de culpa el personaje de Banquo debido a su supuesto parentesco con el rey Jacobo. Shakespeare quería entretenerlo, no ofenderlo. Otro de los elementos de mayor peso en la trama fue lo sobrenatural, esa constante oscuridad que desgarra cada acto y que no tiene nada de casual. Shakespeare sabía bien que a Jacobo le fascinaba lo oculto. Incluso era sabido que el rey había escrito un libro sobre el tema, Demonología, un trabajo en el que narraba sus experiencias con la brujería desde el punto de vista de un observador, creyente y posible víctima. La Escocia y la Inglaterra del siglo XVI eran notorias por su cacería de brujas, avalada mayoritariamente por Jacobo y su obsesión. Se cree que la noción de la violenta ejecución de su madre podría haberlo inclinado a lo macabro. Otro evento importante, ya más relacionado con la brujería, al menos en el plano imaginario, fue la ocasión en la que Jacobo casi naufraga durante un viaje en barco de Dinamarca a Escocia, cuando una violenta tormenta revolvió los mares. Jacobo culpó a las brujas por haber conjurado la tempestad, mandando capturar y ejecutar a todas las sospechosas de brujería de las costas de la localidad de North Berwick. Una anécdota a la que Shakespeare más tarde volvería con una de sus últimas obras. Fue para aquel entonces cuando Jacobo publicó Demonología, para prevenir y concientizar sobre esta supuesta problemática. A partir de esta variedad de fuentes, Shakespeare reelaboró su propia versión de la historia de Macbeth, una tragedia amigable con el público real y dotada de una ambientación tenebrosa. Entre 5 actos dispuestos para un cambio de velas entre cada uno, para evitar incendios, aunque lo cierto es que siniestros no faltaron, Shakespeare tendió una trama en la cual formulaba la pregunta de si un asesino podía ser un héroe trágico, inmiscuyendo al público en sus adentros, en ese frenesí que luego lo llevaría a una épica caída junto a la otra mente del crimen, quizá la más crucial, su esposa Lady Macbeth, una mujer sedienta de poder y sangre, un personaje de lo más interesante dentro del universo de Shakespeare. Se teoriza que Macbeth pudo haberse estrenado el 7 de agosto de 1606 en el Palacio Hampton Court,
con el inalterable Richard Burbage en el papel protagónico. La obra estaba pensada para un lugar cerrado. Es por eso que el luminoso The Globe de Shakespeare no era el recinto indicado para la obra. Luego de esa primera puesta en escena, no se tiene conocimiento de otra hasta 1611, con los testimonios de Simon Fordman. Puede ser que esta falta de registro se deba a que simplemente no fue representada regularmente. Se teoriza que a causa de que a Jacobo no terminó de agradarle la obra. Ya era sabido que el regicidio era un tema delicado en tiempos turbulentos. Además debe de ser bastante violento ver todos tus traumas puestos en escena. No obstante, si careció repercusión en sus tiempos, en el futuro no le faltó, de la misma forma que abundaron las desgracias. Hay quien dice que Shakespeare se propasó con la inserción de las artes oscuras, puesto que se teoriza que agregó conjuros reales de las brujas de su Warwickshire natal, ocasionando accidentalmente una maldición. Hoy en día, Macbeth en el ámbito del teatro es un asunto delicado. Los actores a lo largo de la historia se han negado a reutilizar todo lo que haya sido usado en alguna representación de Macbeth e incluso se rehúsan a nombrarlo. Hacerlo fuera de la representación en sí, donde claramente es inevitable, es un crimen dramático, y para evitarlo se refieren a la obra como la obra escocesa, esa obra o la inmencionable. A Macbeth se le dice el rey escocés y a Lady Macbeth la reina. Quien haya profesado tales peligrosas palabras bajo los techos de un teatro, para evitar que la mala suerte y la desgracia hagan presencia, deberá someterse a un ritual. El ofensor debe salir del teatro y darle 3 vueltas, o en su defecto, a sí mismo, escupir, tocar la puerta 3 veces y suplicar para ser admitido nuevamente. Como alternativa, deberá citar a otras obras más bienaventuradas del repertorio de Shakespeare, como Hamlet, Sueño de una noche de verano o El mercader de Venecia. Todas estas acciones eran y son llevadas a cabo con mucha razón, porque la representación de la obra no ha tenido un historial menos dramático. En una representación de 1672 en Inglaterra, el actor que representaba a Macbeth estaba enemistado con el que interpretaba a Duncan, por el afecto que éste le profesaba a su esposa. Ese día, la escena del asesinato de Duncan fue más sangrienta de lo habitual, y el público se sorprendió al no ver al actor salir para la saludo final. Resultó ser que había sido apuñalado con un cuchillo real. Más tarde, en 1723, un noble que miraba la obra decidió cruzar por el medio del escenario para saludar a un amigo que se encontraba del otro lado. Los actores, claramente enojados, lo sacaron del teatro, pero no contaban con que el noble regresaría con la milicia listo para incendiar el teatro. En 1775, Sarah Siddons casi es arrasada por un público furioso con ella tras haber tomado el papel de Lady Macbeth siendo mujer. En 1849, en Estados Unidos, una turba furiosa de gente arrasó un teatro mientras se interpretaba a Macbeth. Los motivos fueron la pelea que había entre 2 actores. La milicia tuvo que intervenir, resultando en 22 muertos y 36 heridos. Y fue justamente Macbeth la obra que Lincoln decidió interpretar en voz alta para sus amigos en 1865. Más específicamente, la escena del asesinato de Duncan. Una semana después, fue asesinado. En pleno siglo XX, las tragedias no amainaron durante las representaciones de Macbeth. El decorado siempre caía sobre las cabezas de los actores. Se desataban violentos incendios, los actores eran apuñalados por armas reales, miembros del staff tomaban sus propias vidas, las intérpretes de Lady Macbeth caían del escenario y los actores sufrirían de infartos en escena. La mala fama de la obra comenzó a tener vigencia recién para el siglo XIX, cuando tantas coincidencias se hicieron abrumadoras. Muchos autores y estudiosos de Shakespeare intentaron dar con los inicios del mito, y se puede decir que el mismo tiene comienzo con una reseña del humorista Max Beerbohm, en 1898. Beerbohm explicaba que según el escritor John Aubrey, contemporáneo de Shakespeare, el actor que tenía que interpretar a Lady Macbeth enfermó repentinamente de pleuresía, por lo que Shakespeare tuvo que tomar su lugar en la obra, inaugurando así la mala suerte que se le atribuía a Macbeth. Sin embargo, este dato fue puramente invención de Beerbohm, y pasó desapercibido por casi 100 años, cuando alguien decidió ir a la fuente de Aubrey encontrándose con que tales afirmaciones eran inexistentes.
Así fue como Beerbohm inauguró sin querer la tradición en la que era de mala suerte actuar o ser asociado con una producción de Macbeth, valiéndose de todas las desgracias acaecidas sospechosamente durante previas representaciones. Macbeth, obra peligrosa, trágica y sobrenatural, se sentó como una de las más grandes de Shakespeare, quien le dio una presencia eterna a aquellos frenéticos personajes olvidados 1000 años atrás. Si bien su trabajo principal, el de complacer a los reyes espectadores, no fue realizado, sí logró dejar, basándose en previos trabajos, un registro de su contexto político y sus concepciones en torno a las agresiones y a la barbarie. Además de que sin querer formuló una maldición que terminó por cortar los aires y la niebla. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmolibros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima.